Para seguir sumándole contenidos a nuestra madrugada, continuaremos con un programa de Altavoz Radio. Se trata de Mucho Más que Dos, conducido por Rita Abreu, quien tuvo en cabina a Noemí Juárez, historiadora del Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones de México, para conversar sobre trabajadoras mexicanas en la historia. ¿Se acuerdan que en emisiones pasadas de Altas Horas, en Mucho Más que Dos, se habló de Chimamanda Ngozi, una escritora feminista nigeriana? Pues precisamente en 2009 escribió del peligro de convertir una sola historia en la única historia. Y eso es lo que han hecho con las mujeres. ¿Cuántas mujeres en la historia puedes nombrar? Y sobre cuántas de ellas te enseñaron en la escuela. De esta manera, crecimos con la creencia impuesta de que la escasa participación de las mujeres respondía a un mandato divino y no a una segregación creada a partir de la creencia de que los hombres y las mujeres no somos iguales. Las mujeres han sido parte fundamental en la historia y pioneras en múltiples disciplinas, aunque sistemáticamente se haya tratado de erradicar cualquier vestigio de sus logros. Por eso, actualmente varias profesionistas reivindican la presencia de las mujeres en diversas áreas. Y hay libros, canciones, películas que nos cuentan otras historias, unas donde las mujeres están presentes y son las protagonistas. Vamos a ver Mucho Más que Dos y aprender de las mujeres trabajadoras. Estas son Altas Horas. Quédate con nosotras. Pues muy buen repaso histórico de las manifestaciones laborales de mujeres, que seguramente ampliará y comentará nuestra invitada para este tema, Noemí Juárez, historiadora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INERM. Bienvenida de nuevo, Noemí. Me da mucho gusto saludarles. Nos da gusto que estés por aquí y que nos traigas también la historia de las trabajadoras mexicanas. Cuéntanos, ¿cómo arrancarías? Aquí vimos varias fechas importantes, pues todo el siglo XX en realidad. Todo el siglo XX. Todo el siglo XX. Y un poco antes también tenemos importantes precursoras, pero justo, ¿no?, aprovechando esta fecha, este 1 de mayo, Día de los Trabajadores y de las Trabajadoras, pues está en un momento, en un marco importante para hacer el recuento de cómo las mujeres también se han pronunciado en distintos momentos en favor de los derechos laborales, tanto de hombres y de mujeres. Yo creo que una de ellas importantísima va a ser Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. Es una mujer duranguense que incluso un poquito antes de este inicio del siglo XX ya había estado presa por defender los derechos de los mineros, del derecho de los trabajadores. Ella es una mujer de Durango, se casa con un minero, Cirilo Mendoza, y cuando ella se da cuenta de la explotación, que ya sabíamos, en el momento el porfirista, empieza ella a través de las letras, a través del periodismo, pues a publicar demandas contra las condiciones en las que vivían los obreros, los mineros, y eso le va a valer la cárcel. Fue la primera vez, 1887, cuando ella va a estar ya detenida. Después queda viuda y va a empezar una movilización muy importante. Como va a estar siendo perseguida durante la época porfirista, va a terminar en un momento en Guanajuato, donde va a publicar otro periódico que se va a llamar Vesper. Ahí, otra vez, a reivindicar los derechos de los trabajadores, empezar a poner las cuestiones de las demandas, de las problemáticas de las mujeres sobre la mesa, y va a ser tanta su radicalidad, su crítica, que el propio Ricardo Flores Magón en algunos momentos les va a estar escribiendo, reconociéndole la valentía, porque recordemos los hermanos Flores Magón, pues también siendo periodistas perseguidos por el régimen porfirista. Van a establecer contacto, otra vez tiene que salir de Guanajuato por las persecuciones, llega aquí a Ciudad de México, se establece este grupo que va a ser el Partido Liberal, bueno, lo que después va a ser el Partido Liberal Mexicano, trabaja, aquí otra vez es detenida con Sara Estela Ramírez, con Acuña Rossetti, otras mujeres en la cárcel de Belém, donde pues van a empezar a ser como este grupo muy importante. Cuando logran salir de la cárcel es cuando se van al exilio, ya hacia la frontera norte, hacia Estados Unidos, y
ahí otra vez van a empezar ahora sí a consolidar lo que va a ser el Partido Liberal Mexicano, que muchas de sus demandas las vamos a ver después reflejadas en estas huelgas de Río Blanco, Cananea, que van a ser como un antecedente muy importante de la Revolución Mexicana. Aquí lo único que me gustaría también como acentuar es cómo se da este rompimiento de Juana Belén con los hermanos Flores Magón, es porque es acusada de ser lesbiana. O sea, estamos hablando de los Flores Magón con esta radicalidad, con estos impulsos hacia los derechos de los trabajadores, de la prensa, de la libertad de expresión, de imprenta, pero justo todavía había este prejuicio, esta cuestión moral, porque ellos no entendían la clase de relación que se daba entre estas dos mujeres que además compartieron la cárcel, eran compañeras de lucha, se cuidaban los hijos entre ellas mismas, sobre todo los de Juana, ella había quedado pues muy joven viuda, con 2 hijos que mantener además, y entonces otra vez viene este prejuicio. ¿Quién es la otra? Porque la otra es periodista también, es Rossetti, mujer. ¿no? También. Ajá, sí. Y entonces se da como este prejuicio que hace que este gran núcleo, que este primer cuadro del Partido Liberal Mexicano se termine rompiendo, ¿no? Entonces esta es como una nota muy importante. Muy importante porque pues hablamos de este gran pensador, de este revolucionario, de estos ideólogos, pero todavía, aún así, había este sesgo en ese momento, principios del siglo XX, decía, bueno, estas dos mujeres seguramente atacan, ¿no? A la moral y se termina desintegrando. Pero aún así, ella continúa la lucha, regresa y va a terminar siendo otra vez detenida como en otras 3 ocasiones porque, bueno, se va a levantar contra Huerta cuando ataca contra Madero, etcétera. Entonces, lo importante es justo recuperar la presencia de estas mujeres como Juana Belén porque pues empezó a hacer demandas a favor de los obreros, de los mineros que le valieron la cárcel, ¿no? Creo que esto va a ser muy importante y tenemos también algunas otras mujeres, aprovechando que fuimos a dar un paseo a la frontera norte, como las hermanas Teresa y Alicia Villarreal, Teresa y Andrea Villarreal, perdón, donde empiezan a fundar también prensas, que incluso el nombre nos dice todo. Una de ellas se llamaba El Obrero, ¿no? Porque los incentivaba a organizarse y a las mujeres también a adherirse a esta lucha. Y me gustaría nada más leer un pequeño fragmento de lo que ellas decían que debían ser las mujeres trabajadoras, las mujeres modernas. Dice, la mujer moderna tiene, más allá de los viejos límites marcados por el capricho masculino, una misión nobilísima que cumplir, la de hacerse rebeldes. Porque en estos momentos la rebeldía es la salvadora del mundo que se pudre en el pasivismo abyecto. Hay que hacer de la carne de explotación y servidumbre espíritu de libertad y de justicia. Hay que hurgar en el pecho de los resignados hasta hacer aparecer los descontentos. El mundo tiene congestión de esclavos y anemia de luchadores, y un estado así tan miserable no debe prolongarse más. Y ya, que muchos hombres permanecen de rodillas, nosotras nos levantaremos y haremos que ellos se pongan de pie también. Venimos a buscar libertad para nosotras y también para vosotros. Entonces, ¿qué año era cuando se escribió eso? 1901, 1906. El consejo, hay que ser rebeldes. Fue particularmente en 1909, ¿no? Entonces, otra vez, estamos a principios del siglo XX, donde estas mujeres, porque eso va a ser muy importante, ya no se habla solamente de las problemáticas, están hablando de la problemática de la clase trabajadora, de la explotación, de la servidumbre, y hacen una invitación a las mujeres que también se adhieran a esta lucha. Si nosotros seguimos transitando durante el siglo XX, pues muchas de estas mujeres, pues primero van a estar preocupadas también por la cuestión del porfirismo, ¿no? Como ya veíamos, de estas reelecciones, de la nula participación política, pero como van a ir transitando y después de la Revolución Mexicana, ya que está derrocada la dictadura porfirista, ahora el movimiento al que las mujeres trabajadoras se van a adherir va a ser al movimiento sufragista, ¿no? Va a ir como muy de la mano, y aquí me gustaría destacar 3 momentos fundamentales. Los congresos nacionales de mexicanas trabajadoras y campesinas. Se llamaban así, Congreso Nacional de Trabajadoras, de Obreras y Campesinas, que se dan en 1931 y en 1934, se da tanto en Guadalajara y en Ciudad de México.
¿Cuál era la importancia de estos congresos? De entrada, hace 100 años, ¿no? Ya teníamos estas confederaciones, estas agrupaciones que tenían representantes de todos los estados, que tenían delegadas, que se estaban discutiendo temas relevantes sobre las condiciones de trabajo de las mujeres hace casi 100 años. Y bueno, van a tener destacadas participaciones mujeres que nos van a ir resonando. Por ejemplo, Elvia Carrillo Puerto, que ya en algún momento se comentó. Platicamos de ella, sí. Sí, la monja roja del Mayab, muy ligada hacia pues toda esta parte socialista del sureste mexicano. Otra mujer muy importante, María Ríos Cárdenas, que va a ser delegada, y Florinda Lazos, ella va a ser la primera diputada de Chiapas, ¿no? Por eso me gustaría hacer esta referencia, ¿no? Que muchas de las demandas de las mujeres trabajadoras estuvo muy ligada también al sufragio. Y aquí va a ser algo muy importante. Hay una crítica muchas veces de que las sufragistas mexicanas pues eran mujeres de clase media porque habían tenido oportunidad de estudiar y que por lo tanto es como un movimiento blanco, le diríamos ahora, ¿no? Pero es muy importante algo, que ellas nunca perdieron de vista la agenda de las mujeres, las problemáticas de las mujeres. El Frente Único Pro Derecho de las Mujeres, habíamos comentado, tenía 22 demandas. Una de ellas era el sufragio femenino, pero las otras eran condiciones favorables de trabajo, canasta básica, salubridad, guarderías para las madres trabajadoras. Así es que el movimiento, estas mujeres no pierden de vista ni a las obreras ni a las campesinas. Entonces, por eso es muy importante estos congresos, ¿no? El nombre nos los dicen, los congresos nacionales de obreras y campesinas. Va a destacar en uno de ellos Florinda Lazos, que fue la primera diputada de Chiapas en 1926, es decir, Chiapas también va a ser de las primeras entidades que van a reconocer la representación popular de las mujeres a nivel local. Y bueno, también dentro de estos congresos pues vamos a tener las alas, ¿no? Las radicales y las moderadas, mientras algunas de las propuestas eran de que las mujeres y los hombres tenían que formar pues agrupaciones mixtas que defendieran sus derechos, había agrupaciones que decían no, estas son problemáticas de mujeres y tenemos que hacer organizaciones meramente de mujeres, además desligadas del partido oficial del momento, que es el antecedente de uno de los partidos actuales, el de la Revolución Mexicana, y decían, no, tenemos que desligarnos de las cuestiones políticas y hacer agrupaciones propias. Y bueno, estas discusiones estuvieron dando... Pues muy interesantes, muy inteligentes, mujeres. Completamente, y entonces teníamos, y además de todo había una tercera ala encabezada por Refugio Cuca García, que era la representante del Partido Comunista de ese momento, y entonces, bueno, eran discusiones muy vastas, porque sobre todo ellas se pronunciaban pues a favor de estos partidos de las mujeres obreras y campesinas. Así es que, pues sí, hace más de 100 años teníamos a mujeres que ya habían caído en cárcel, como Juana Belém, que estuvo constantemente a través de la prensa, a través de las letras, luchando por los derechos de los mineros, de los obreros, también de las mujeres, y también hemos tenido experiencias muy importantes en cuanto a organización de mujeres como fueron estos congresos nacionales. Y hasta pionera del periodismo, Juana Belém. Completamente. Vesper en 1901, porque además de todo, pues ella tenía que costearlo en ese momento, ¿no? Así es que tiene una narración muy bella cuando le piden da una entrevista, un testimonio donde dice, yo tenía unas cabras. Para poder hacer estas primera tiraje, tuve que vender mis cabras, que era lo que me daba de comer, porque yo vendía la leche, ¿no? Y cuando dice que prácticamente pierde todo para poder publicar Vesper, pues estaba como en esta cuestión de arrepentirse o no, de si mejor se iba al monte con su cabra, porque le estaba dando el impacto de haberla perdido. Y después tiene una frase que dice, no, mientras Porfirio Díaz viva, yo debo de seguir, ¿no? O sea, mientras él siga, yo... Oye, Noemí Juárez, siempre nos traes unas heroínas maravillosas. Sí. Dice uno, no acabamos de agradecerles y de encumbrarlas como en todo lo que valen, ¿no? Lamentablemente, Juana, como muchas de estas otras mujeres, pues quedó en el olvido, sin ningún tipo de ayuda, muere enferma, con muy poco reconocimiento ya aquí en Ciudad de México, pero bueno, ya recientemente Durango, que es de donde es originaria, San Juan del Río en Durango, pues ya se está reivindicando y recuperando mucho, pues ella tiene el lema Tierra y Justicia.
en su periódico Vesper. Si nos damos cuenta, es un lema que después vamos a encontrar en el zapatismo con el Plan de Ayala. Entonces, ella ya lo había postulado, puesto como el lema de Vesper, tierra y justicia. Tierra y justicia. Esta mujer, claro que es motivo de estudio de las mujeres, por supuesto, encontramos tesis, la he encontrado yo, creo que Elvira Hernández, ¿no? Bueno, y, en fin. Ana Lau. Sí, Ana Lau, y ahí están recomponiendo su historia y ahora tú nos traes pues repaso y su nombre aparece y realmente es muy, muy relevante todo lo que hizo, la cárcel que sufrió, las acusaciones, ¿no? Las estigmatizaciones, que si era lesbiana, que si no era lesbiana, cuando lo que hacía era muchísimo más, aparte de tener una vida que la tuvo que haber tenido como ella la deseara. Y bueno, oye, saltamos un poquito, tenemos 4 minutos. ¿A qué época? Es muy interesante el arranque del siglo en esta parte, ¿no? Y luego ya obtenemos el voto. ¿Ahí qué pasa con las mujeres trabajadoras? Aquí hay una experiencia que a mí me gusta mucho destacar, porque no solamente es cuando se reforma el voto, que esta siempre es una invitación que me gusta hacer. La reforma del artículo 34 se da en 1953. La primera gobernadora en México va a ser hasta 1979. Es decir, que todavía hubo muchos años, un espacio importante, pero más de 20. Si bien había diputadas que se fueron dando en las legislaturas inmediatas, en las votaciones, unas extraordinarias en 54 que nos da nuestra primera diputada, Aurora Jiménez, por parte de Baja California, después en el 55 a las primeras diputadas en Nuevo León, Chiapas, Jalisco, Estado de México, pero cuando ya vemos a mujeres en puestos de decisiones que van a empezar a tener agenda de trabajo hacia las mujeres, pues una de ellas que me gustaría destacar sería con Griselda Álvarez, esta primera gobernadora en Colima. ¿Ella qué hace? Va a generar un programa donde las mujeres que se dedicaban a la prostitución para que salieran de ese ámbito, va a crear una escuela de policías. Entonces va a ser una academia de mujeres policías de las que habían estado teniendo que trabajar dentro del trabajo sexual y prostitución. Entonces va a empezar también a crear pues estas actividades, programas, pensando en las mujeres y teniendo un oficio, ¿no? Otro oficio de que les pudiera dar como sustento. Y pues también aprovechando la pregunta que se hizo al inicio del programa sobre las experiencias que hemos tenido las mujeres trabajando, pues en mi caso yo podría decir, por ejemplo, que muchas veces ya no solamente se trata de la igualdad, ¿no? Estamos hablando que una de las problemáticas más importantes todavía hoy día, pues es la brecha salarial, por ejemplo, o el acceso de las mujeres a puestos de mando. En mi experiencia, he estado en puestos de mando, he tenido el mismo salario que compañeros con los que hago el mismo trabajo, pero ya no solamente es una cuestión de igualdad, sino de ejercicio de poder, y eso va a ser fundamental, porque aunque tengamos el mismo puesto, el mismo salario y podamos hablar de un 50-50 en puestos de trabajo, ¿a quién crees que le hacen más caso, no? Ay, ustedes que están pensando, que están del otro lado, ¿a quién le hacen más caso? ¿Con quién se asume, digamos, esa categoría, esa jerarquía? Pues con los hombres. Completamente. Y entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho que una de mis profesoras me decía, bueno, a los hombres les crees el doctorado, nosotras tenemos que demostrarlo. Entonces, muchas veces creo que en estos tomas de decisiones o puestos de tomas de decisión, tú puedes todavía, como que te voltean a ver así como buscando las aprobaciones, así, sí hacemos lo que ella piensa, que le hacemos lo que ella dice. Y entonces la dejamos mandar, casi, ¿no? Porque entonces aquí esto me gustaría hacer con mucha énfasis, sobre todo cuando hablamos ya en algunos momentos como de estas cuotas de género, cuando hablamos ya de las paridades, ya no solamente estamos hablando de una problemática de igualdad, ¿no? De hacer los mismos puestos del 50-50, sino de un verdadero ejercicio de poder dentro de estos espacios. Seguramente será tema
para próximas mesas contigo, porque sí tocas un punto muy, muy interesante que vale la pena, ¿no?, detenernos ahí. Agradecemos muchísimo tu presencia, Noemí Juárez, como siempre, que nos traes a nuestras heroínas y no solamente repaso de la historia, sino que ya después caemos a la vida cotidiana del siglo XXI y vemos qué ha ido pasando. Muchísimas gracias. No, al contrario, saludos a toda la audiencia. Muchísimas gracias a Noemí Juárez. ¿Ya habían escuchado de Juana Belén Gutiérrez Mendoza? Yo me quedé pensando, ¿cuántos lemas que hoy conocemos surgieron de mujeres? La escritora Virginia Woolf, en su libro Una habitación propia, escribía que muchas veces en la historia, cuando se firmaba algo anónimamente, era una mujer, porque las mujeres no tenían derecho ni permiso de escribir. La fascinante historia de vida de Juana Belén Gutiérrez Mendoza, una mujer periodista, anarquista y luchadora social mexicana que reivindicó los derechos de los trabajadores y mineros, estuvo presa y acuñó el lema Tierra y Justicia, que más tarde retomaría el movimiento zapatista. De hecho, la frase "la tierra es de quien la trabaja" se asocia más a Emiliano Zapata que a Juana Belén. En Ecuador, una mujer campesina también dijo una frase similar. Se trata de Tránsito Amaguaña, una activista indígena que luchó por los derechos de los campesinos. En sus palabras, tierra es de los indios trabajadores. Y esto fue mucho antes que Emiliano Zapata y que Juana Belén. Y es que en Ecuador, mujeres poco conocidas como Dolores Cacuango abrieron camino para la lucha por la tierra. ¿Ven por qué les decíamos que las mujeres fueron pioneras en muchas cosas? Imagínense, si en la historia las mujeres han sido borradas y violentadas, ¿esto se replica en otras áreas? ¿Qué otras mujeres de la historia conoces? Cuéntanos en las redes de Canal 14.